Song, y otro de ellos es un pastor que pastoreaba una mega iglesia en los Estados Unidos, que ambos dijeron que han perdido la fe, que ya no tienen más fe. Ahora, un gran escándalo, bueno, no escándalo, sino se hicieron un gran movimiento en los medios de comunicación, y que se le cayó la fe, ya no la encuentra, y no sabe dónde está, ni sabe qué cree ya, ya no cree en Dios, ya no cree en Cristo, ya no cree en la iglesia, no cree en nada. Y honestamente, eso a mí no me afecta, el que otros caigan. Yo he visto muchos caer y por la gracia de Dios sigo de pie, solamente por la gracia de Dios. Pero muchos cristianos son influenciados por ese tipo de ocasiones o ese tipo de sucesos. Cristianos negando la fe es el común denominador de todos los tiempos. Amén. No más que ahora, como algunos son más famosos que otros, el famoso cae y todo el mundo piensa que se va a desbaratar el mundo, cuando no es cierto, hermano. Amén. A lo largo de los tiempos, cristianos han apostatado la fe, y eso no es novedad. Lo que deberíamos de poner nuestros ojos en no ser uno de nosotros los que vamos a apostatar de la fe. Amén. Yo creo que es lo más importante, que uno como cristiano se mantenga firme, agarrado del Señor. Y bueno, pensando en esta historia, la estuve leyendo, leyendo la declaración de este pastor, y la curiosidad mató al gato. Honestamente me entró curiosidad, pues qué fue lo que pasó. Y bueno, dices que la ciencia y que esto acá y que las guerras y todo eso, y bueno, siempre son los mismos argumentos, ¿verdad? Pero es interesante que justo después él a la semana se divorcia. Qué casualidad, amén. Y al siguiente día declara que él apoya a todo el movimiento homosexual que hay hoy en día. Entonces ya me sonó mal y ya entendí por qué dejó la fe. Y hermano, por cierto, no existe ateo. Amén. Ateo es algo inexistente. No hay ateo, hermano. No hay nadie que no cree en Dios. No hay nadie que nace sin creer en Dios. Todos nacemos creyendo en Dios. Todos fuimos configurados desde que Dios nos creó, fuimos configurados para creer en Él. El problema no es no creer en Él, el problema es que no queremos creer en Él. Y la razón por la que hay ateos no es porque no crean en Dios o porque haya una multiplicación de gente que no cree en Dios. No, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, dice voluntariamente han decidido no creer en Dios. ¿Por qué? Bueno, porque entonces te da licencia para hacer lo que te da tu regalada gana. Te da licencia para mirar pornografía, te da licencia para vivir en adulterios, te da licencia para convertirte en un animal, literalmente, porque no hay un cuerpo moral al cual tienes que rendirle cuentas. ¿Estás conmigo, hermano? No hay una fuerza suprema en la cual debes de temer. Ya no hay una línea en la cual te tienes que alinear. Y hermano, honestamente, lo más conveniente es no creer en Dios. Porque la carne quiere controlarnos, el corazón nos quiere engañar. Amén, es lo más conveniente no creer en Dios. Pero no es posible no creer en Dios. Tiene que ser una voluntad personal de decir, no voy a creer, deliberadamente no voy a creer en Dios. Voy a negar mi propia naturaleza porque quieren vivir en pecado. Seamos honestos, ¿y para qué le damos vueltas al asunto? ¿Para qué le buscamos 3 pies al gato? Amén. ¿Para qué tanto brinco, como dice el pastor Salazar, estando el suelo tan parejo? Negamos la existencia de Dios porque queremos vivir en el pecado. Porque si vivo yo creyendo en Dios, voy a temer a Dios y me voy a apartar del pecado, que es lo que mi carne quiere hacer. Amén, ¿están conmigo, hermanos? Y ese es el asunto de todo, hermano, la razón por la cual negamos la existencia del Señor. Pero en este caso quiero que vayan conmigo a Marcos 14, cuando estaba pensando en este famoso predicador que ha negado la fe, que no es novedad, amén, porque muchos lo han hecho, y no lo juzgo porque yo puedo estar en su posición también, amén. Puedo estar en su misma, gracias David, en su mismo problema. Y cada uno de ustedes puede estar en el mismo problema. Cada uno de nosotros somos capaces de apostatar de la fe, hermano. Nadie está aquí libre de no apostatar de la fe. Oh, pastor, yo no. La Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos tenemos esa inclinación y en nuestra carne está ese deseo, hermano. Pero mira, hay que luchar en contra de eso. Y de lo que te quiero hablar el día de hoy, Marcos 14, aquí encontramos un hombre que apostató de la fe. No solamente apostató de la fe, sino maldijo al dador de la fe. No solamente apostató de la fe, sino maldijo al dador de la fe. Bueno, ese hombre merece condenación. Sí, claro, merece condenación. Pero la gracia de Dios se extendió sobre él 3 días después y se convirtió en el primer padre de la iglesia, el apóstol Pedro. O sea que, hermano, literalmente
apostató de la fe, maldijo el nombre del Señor, negó al Señor, y 50 días después se convierte en el vocero de la iglesia, en el predicador principal de la iglesia, y se queda como el encargado literal de la iglesia, hermano, del apóstol Pedro. Yo quiero hablarte acerca de esto porque creo que el Señor pone esto aquí para nosotros en esta porción. Nos vamos a concentrar aquí en Marcos 14. Vamos a buscar unos versículos alternos, pero quiero concentrarme ahí. Y quiero hablarte acerca de verdades para no caer. Verdades para no caer. Ve lo que dice Marcos 14, versículo 54. Vamos a leer un versículo, después vamos a brincar a otra porción. Dice la Biblia: y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Dice la palabra de Dios que Pedro siguió a Cristo cuando Cristo fue arrestado por los alguaciles y el Sanedrín. Amén, están conmigo, sabemos dónde estamos ahorita. Ya Cristo fue llevado prisionero delante de Anás y Caifás para ser injustamente enjuiciado, y hubo uno que lo siguió de lejos, fue el apóstol Pedro. Ahora vayan conmigo al versículo 66 y nos describe qué estaba haciendo Pedro. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y mira lo que pasa, hermano. Pensando en esto, lloraba. En otra porción dice: lloraba amargamente. Quiero hablarte acerca de esto, hermanos. Efectivamente, los errores de Pedro, pero no para juzgar a Pedro, sino para juzgarnos a nosotros mismos, porque podemos estar igual. Y es probable que en este momento estamos como estamos, porque estamos cometiendo los mismos errores de Pedro. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, bendice a cada hermano aquí, Señor, al de corazón blando y al de corazón duro, y sigue trabajando en nuestros corazones, Señor. Todos somos pecadores y todos tenemos, Señor, la tendencia para desviarnos. No hay uno aquí que tenga la tendencia natural de ir detrás de ti. No, tu palabra dice que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todos tenemos la tendencia de apartarnos de ti. Pero tú en tu misericordia, Señor, quieres advertirnos. Señor, quieres librarnos del dolor, quieres librarnos del quebrantamiento, de un apartamiento, y quieres mantenernos a tu lado. Habla a tu pueblo, Señor, y que el pueblo pueda reconocer el día de hoy que lo último que quieres tú hacer es que ellos se aparten, porque sabes las maldiciones que esto conlleva. Al contrario, Señor, todo lo contrario, tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos cerca de ti. Habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aquí encontramos, Señor, al apóstol Pedro cayendo en la apostasía. Y vemos, hermano, claramente la narrativa, 5 verdades de por qué Pedro cayó, 5 razones de por qué Pedro cayó. Yo quiero hablarte de estas verdades para no solamente escuchar el mal ejemplo de Pedro, sino para decir: si Pedro cayó, ¿cuánto más yo? Porque muchas veces juzgamos a los: mira qué burro, mira cómo. No, si Pedro cayó, ¿cuánto más yo? Y la palabra de Dios dice en 2 Corintios 2, dice que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Ahora está claro, si tú lo ves en la Biblia, te das cuenta que dice la palabra de Dios que nosotros no ignoramos, dice, no le demos ventaja al diablo, dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. Esto nos da a entender que el plan de ataque del diablo está claramente descrito aquí. ¿Estás conmigo, hermano? ¿Cuánto daría el ejército enemigo de conocer los planos de ataque del otro ejército enemigo? De su contrario. Amén. Wow, de repente te llega el plan de ataque, el plan de la estrategia militar del otro ejército, vas a ver cómo poder vencerlos.
Y mira, Dios en su misericordia nos entrega las estrategias militares del diablo para que tú y yo las sepamos y no cometamos los mismos errores. Qué bendición, hermano, que no ignoramos sus maquinaciones. Y aquí el diablo supo trabajar con Pedro. ¿Por qué dice diablo, hermano? ¿Por qué no dice su carne? ¿Por qué no dice las circunstancias? Porque la Biblia dice que Jesús le dijo: hey, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice: vas a caer, vas a negarme. Dice: pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora sabemos claramente que el diablo estuvo involucrado en el plan de caída de Pedro, en el plan de apostasía de Pedro. Podemos verlo, Jesús lo declara claramente, pero no porque el diablo estuvo involucrado significa que era garantía de que Pedro iba a caer. No, Pedro cometió los errores, como tú y yo los podemos cometer. ¿Están conmigo, hermanos? Y quiero que veamos esto, por favor. Vayan ahí, pongan número 1, los voy a entregar rápidamente y los puedes anotar. Hermanos allá, wake up, pongan el número 1, ¿verdad? Tienen que seguir, hermanos, tienen que poner atención. No estén viendo nada, pongan atención porque esta pantalla no debió haber estado ya hace rato, ¿ok? Manténganse cerca de él. Pongan ahí número 1, mantente cerca de él. La primera verdad, hermano, tan simple como eso, hermano. Tan simple como eso. Mira lo que dice Mateo 26, 56. Vaya conmigo ahí, vamos a ver algunos versículos importantes. Si no trae Biblia, mire, no se preocupen, en la pantalla están. Mateo 26, 56. Dice la palabra de Dios: mas todo esto sucede, dijo Cristo, para que se cumplan las escrituras de los profetas, que había de ser entregado y había de ser traicionado. Pero mira que dice: entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué dice, hermanos? Lo dejaron. Todos lo abandonaron. Y ahora ve lo que dice Lucas 22, 54. Lucas 22, 54. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 54. Dice: prendiéndole, hablando de Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y nota la siguiente enunciado: y Pedro le seguía de lejos. No le seguía de cerca, hermano. Le seguía de lejos. La caída viene, hermano, escucha bien. La caída en el cristiano viene, primero que nada, por un apartamiento espiritual. La caída viene, el desánimo viene, la razón por la que nos volvemos ateos, hermano, la razón es porque hay un apartamiento espiritual. Pastor, pero ¿cómo puede decir eso nosotros que estamos en... Mira, puedes decir estamos en la iglesia. Mira, no significa absolutamente nada que estés en la iglesia, hermano. Y pensamos que estando en la iglesia le estamos haciendo un favor a Dios, hermano. No le estamos haciendo un favor a nadie, hermano. El problema es que venimos a la iglesia físicamente, pero espiritualmente andamos en otro planeta. Porque el venir a la iglesia es una representación física de lo que el corazón está haciendo de venir a buscar a Dios. No ver a los niños pasar al frente. Buscar a Dios. Esa debería ser nuestra actitud. Busca a Dios y lo vas a encontrar. La Biblia dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. El problema, hermanos, hemos caído en este pragmatismo de ir a la iglesia, orar, leer la Biblia, nada más por hacerlo, hermano. Cuando no entendemos que este solamente es el método, no el fin. Confundimos el método con el fin. El fin es leer la Biblia. No, el fin, ese es el método, hermano. El método de leer la Biblia, ¿para qué? Para acercarnos a Dios y para mantenernos cerca de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Y perdona mi insistencia como pastor que te ama, pero no es suficiente escuchar una predicación y escuchar la palabra de Dios una vez a la semana si quieres vivir cerca de Dios. No es suficiente, hermano. Para estar cerca de Dios se necesita establecer una relación diaria con el Señor, un compañerismo diario con Dios, un caminar cercano con Él, que equivale efectivamente a leer la palabra de Dios, a pasar tiempo en oración, a buscar sabiduría y dirección de parte de Él, hermano, a venir a la iglesia, a escuchar predicación. Bien, estoy de acuerdo, pero eso solamente es el método, no el fin. El fin es caminar con Dios y cerca de Él. Mira, va a venir un tropiezo, no te caes porque te agarras de Él, porque está cerca. Cristianos caen, cristianos apostatan, cristianos se apartan de la iglesia, se amargan porque en la iglesia todos son hipócritas. Simplemente, hermano, porque estás apartado de Dios. No tiene nada que ver la iglesia. No tiene nada que ver el pastor. Simplemente estás apartado de Dios. Amén.
Porque cuando estás cerca de Dios, sí, hermano, lo primero que te das cuenta, mira, lo primero que te das cuenta cuando estás cerca de Dios, ¿sabes qué te das cuenta primero que nada? De lo imperfecto que tú eres, hermano. Y ves a otro que la riegan y dice, mire, se la regó, pero yo cuántas veces le he regado. Mira, ese me hizo mala cara, cuántas veces yo le he hecho mala cara a otros. Mira lo que me dijo fulano, cuántas veces yo he ofendido a alguien más. Porque estás cerca de Dios y Dios, hermano, refleja nuestras imperfecciones. Cuando estás en la oscuridad no puedes ver lo que está mal en ti. Por eso algunos de ustedes dicen, no, yo no tengo nada malo, porque estás viviendo en la oscuridad. Tú eres perfecto porque estás viviendo en la oscuridad, no puedes ver. Pero cuando estás en la luz de Cristo, presente a la luz de Cristo, hermano, yo cada rato veo imperfecciones en mí, hermano. Y las sigo mirando todos los días. Amén. Y me siento indigno de siquiera estar a su lado, hermano. Pero más cerca estamos de Dios, más miramos nuestras fallas. Pero la Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y seguimos viviendo así. Podemos echar la culpa a las circunstancias, al pasado, al esposo, a los hijos, y que esto y lo otro. No, hermano, el problema de nuestro apartamento es nuestro apartamento. Estamos lejos del Señor. ¿Estás conmigo, hermano? No confundas el método con el fin, hermano. Amén. Y qué importante reconocer esto y verlo en la palabra de Dios, como nos da el ejemplo aquí en este caso físicamente. El apóstol iba detrás del Señor a lo lejos. Y perdona mi insistencia en seguirte molestando, hermano, diciendo, hermano, camine con Dios, hermano. Y camine con Dios con la intención de buscar el rostro de Dios y la intención de estar cerca de Él, hermano, no solamente para enamorarte de Él, no solamente para conocerle a Él, sino para que cuando tropieces, porque vas a tropezar. Cristo dijo, es imposible que no vengan los tropiezos. Jesús dijo, es imposible que no vengan los tropiezos. Alguien te va a ofender. Pero cuando uno, hermano, está cerca de Dios y tropieza, uno es pronto de agarrarse del Señor. Señor, agárrame. ¿Qué hubiera pasado cuando Pedro camina en el mar y empieza a caminar en las aguas para ir a Cristo? De repente empieza a hundirse Pedro. ¿Y qué dijo? ¿Qué fue lo primero que dijo Pedro? Señor, sálvame. Y la mano del Señor inmediatamente estaba ahí. Dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo sacó. Pero ¿qué hubiera sido Pedro, hermano, apartado en el mar solito, que decide caminar en el agua? Bueno, en primer lugar no camina a ningún lado, se hunde y ahí se muere, hermano. No tenía en quién sostenerse. Pero tú y yo tenemos la oportunidad, hermano, de caminar cerca con Dios y poder, cuando nos estamos hundiendo, hermano, si estamos cerca de Dios, podemos decir, Señor, ayúdame. Y el Señor va a estar ahí para sostenerte, hermano. Pero alejado de Dios, hermano, mira, no va a haber oportunidad. Necesitas buscar la manera de acercarte al Señor, de buscarlo en la predicación, de buscarlo en la palabra, de buscarlo en la oración. Por cierto, de buscarlo, predique quien predique, hermano. Porque el mensajero solamente es el mensajero. Yo no le pregunto, yo no llego con el cartero, ¿y cómo se llama usted? No, me llamo James. Ok, ¿sabe qué? De usted no recibo cartas porque usted no es el cartero oficial. No, dame las cartas y lárgate, a mí que me importa quién eres. Y es por eso importante, hermano, venir a la iglesia con la mentalidad, Dios me quiere hablar a mí. Señor, háblame a mí. Número 2, no te sientes con ellos. El problema de Pedro fue que andaba lejos. El segundo problema de Pedro lo vemos aquí. Marcos 14, versículo 15, vaya conmigo ahí, 54. Regresamos al versículo, dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y nota lo que dice, estaba sentado con los alguaciles. ¿Qué rayos hacía Pedro sentado con los que habían arrestado y aborrecido a Cristo? Estaba calentándose en el fuego, dice la Biblia. ¿Qué hacía Pedro sentado ahí? Es interesante, hermano, que no llegó y dijo, hey, how you doing, guys? ¿Cómo están? Y de repente ya lo vemos sentado. No. La Biblia dice que hubo una progresión. En primer lugar, iba lejos de Cristo, entró al lugar donde estaba el sumo sacerdote y había un patio grande. Y estoy seguro que tímidamente entró ahí, como que nadie me ve, nadie me conoce. Pero de pronto ve lo que dice Juan capítulo 18, ve conmigo ahí, por favor. Juan 18. Hermano, todo esto tiene una aplicación práctica tremenda. Escúchame, por favor. Juan 18, te quiero ayudar en esta hora. Ve lo que dice el versículo 18. Dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido el fuego. ¿Estás conmigo, hermano? No había ni fuego. Los alguaciles prendieron el fuego porque hacía frío.
y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro, ¿qué dice? En pie, calentándose. Se puede ver que llegó tímidamente, entró por las puertas de la casa de Caifás y Anás, y entró al patio, y tímidamente nomás se fue acercando porque tenía frío, ¿ven? Y de repente estaban ahí prendiendo el fuego, y ya cuando menos se dieron cuenta, ya estaba Pedro ahí entre ellos, paradito. Pero ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos, y forastero, ¿por qué no te sientes con nosotros y platicamos un rato? De pronto ya encontramos a Pedro, sentado con ellos. ¿Ya ves por dónde voy, amén, hermano? ¿Ya ves para dónde voy? De pronto Pedro encontró cierta comodidad y cierta confianza, amén. La palabra sentado aquí, hermano, significa sentado en compañía con. No estaba sentado solo. Estaba rodeado de los escarnecedores de Jesús. ¿Me está entendiendo, hermano? La palabra de Dios, vaya conmigo a Salmos, por favor. Vaya conmigo a Salmos capítulo 1. Vaya conmigo a Salmos capítulo 1. Y entendemos aquí lo que dice la palabra. Dice, bienaventurado, más que bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El problema de Pedro, hermano, de su apartamiento y de su apostasía, fue porque se sentó en compañía de aquellos que aborrecían a Cristo y los estaba escuchando y estaba hablando con ellos. La palabra de Dios dice que lo leímos ya, uno de los alguaciles le dice, momento, tú eres Galileo también como él. ¿Cómo sabía que era Galileo? Porque tu hablar es igual que el de los galileos. Ya Pedro había entrado en esa confianza, había conversado y había estado hablando con ellos, y ya estaba ahí en ese lugar, hermano. Mira, hermano, déjame decirte algo. La Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. En México decimos, te juntas con los perros y te pegan las pulgas. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Ahora no me malentiendas. No estoy diciendo que nos vayamos a un claustro y nos apartemos y que no toquemos lo inmundo del mundo y no nos acerquemos a la gente. No, hermano, estamos aquí en este mundo para alcanzar al incrédulo. Estamos aquí en este mundo para hacer luz. Dice el Señor, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal del mundo, porque los he puesto en el mundo para llevar luz a la oscuridad. El problema es que el cristiano va y presenta esa luz y en la oscuridad lo apagan a él. Ensucian tanto su lámpara que debe de estar brillando, esa lámpara debe de estar alumbrando, pero el mundo la ha ensuciado tanto que esa lámpara ya no puede alumbrar. Y por eso estamos creyendo todas esas tonterías que andan enseñando de apostasía en el mundo el día de hoy. De pronto estos jóvenes salen aparentemente de la iglesia firmes y llegan a esas aulas de donde están esos catedráticos universitarios que ya se divorciaron 5 o 4 veces, ya perdieron a todos sus hijos y presentan la visión, estos catedráticos humanistas, y todos estos jóvenes se tragan todo y esa luz que estaba supuesta a brillar en la universidad se ha ensuciado, ya no brilla más. Estos cristianos que están ahí para alcanzar a su familia y para dar luz y dar testimonio de que son cristianos, de pronto viene la presión de la familia, viene la presión de los compadres y ahora ya están sentándose con ellos tomando cerveza. ¿Tú sabes de lo que estoy hablando? El problema de Pedro es que se sentó con ellos, hermano. No estoy diciendo que no te sientes con los tuyos, te estoy diciendo que tú eres luz, hermano, en medio de un mundo de oscuridad, hermano, y esa luz necesita reflejar el evangelio de Jesucristo donde quiera que te pares, hermano. Tenemos que tener, estoy de acuerdo, un extremo cuidado de no llegar a sentarnos con ellos. Y estar de acuerdo con estos modos de vida, estar de acuerdo con estas filosofías, costumbres, tendencias, ideas, cultura. Claramente la palabra nos habla de eso, hermano. No porque Dios nos aborrezca y nos quiera tener apartados. No, al contrario. El Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Tienen que alumbrar. No nos dice eso, sino porque, hermano, el problema, dice la Biblia en 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ten cuidado, hermano,
padre con quién se asocian tus hijos. Porque el hecho de que sean cristianos, eso no significa nada. Hermano, cuando yo iba creciendo, hermano, algunos de ustedes tienen una suma, es que va a la iglesia. Mira, hermano, yo cuando estaba creciendo, yo engañaba fácilmente a mis padres diciéndoles, son hermanos de la iglesia. Y, hermano, la gente con la que yo andaba en la preparatoria eran gente de la iglesia, pero eran más diablos que la gente del mundo. Porque eran hipócritas, hermano. Una carita por fuera, muy bien arregladitos, muy bien peinaditos, muy con su Biblia en la mano, pero eran el demonio por dentro, igual que yo. Mientras por lo menos ibas a la preparatoria y ahí veías a estos casi encuerados, ahí todos mal vestidos. Bueno, pues que eso es lo que yo soy, es lo que ves. Lo que ves es lo que soy. Pero en la iglesia es otra. Ten cuidado, papá. Abre tus ojos. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La palabra conversación, la palabra homilia, que en sí significa asociación. Las malas asociaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Estás conmigo, hermano? Ten cuidado, hermano, por cierto, ya de paso, ten cuidado con lo que escuchas en la iglesia. Porque mira, cuando andamos en el mundo, yo veo cristianos que van y pastor, tiene usted razón, pastor. Yo voy con mi familia, yo quiero que mi familia sea salva, pero cuando voy con mi familia, ando así, cuidándome, a mí en la espalda, y que van a decir que esto y lo otro y me van a criticar. Yo en fe voy preparado, ya capacitado por Dios para aguantar los catorrazos y decir, no me importa, soy cristiano, aquí, allá, donde sea, yo quiero que tú seas salvo porque te amo. Y así te paras por Dios. Pero cuando vienes a la iglesia bajas la guardia y pones la carota. Creyendo que toda gente aquí es espiritual. Hermano, ten cuidado, no todos. Hermano, esto no es un santuario espiritual, esto es un hospital espiritual. Y cuando tú vas al hospital, hermano, ¿qué crees que encuentras, hermano? Puro enfermo, hermano. Hasta el doctor se enferma también de vez en cuando, amén. Solamente hay un doctor de doctores que nunca se enferma. Uno tiene que venir preparado, hermano. No a estar mirándose la espalda y a mirarle, hermano. No, la Biblia dice el impío huye sin que nadie lo persiga. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, hermano, es ten cuidado lo que escuchas, ten cuidado lo que hablas. ¿Están conmigo, hermano? Y tú tienes que conocer eso, hermano, y no bajar la guardia, estar atento todo el tiempo en tu persona, en tu matrimonio, con tus hijos, con el inconverso, estar, hermano, no sentarse con aquellos que son de mala influencia, hermano mío. Buenos cristianos he conocido, mejores que yo, mejores que tú, que se han desviado por seguir la influencia de otros. Han decidido vivir sus vidas a la manera que otros piensan, en lugar de vivir sus vidas a la manera en que Dios piensa. De pronto vienen y dicen, es que bueno, pastor, yo ya veo las cosas de otra manera. Como si de repente una revelación de lo alto les dio una nueva versión de la vida. No, cuando tú dices yo veo las cosas de otra manera, tú estás viendo las cosas de la manera que otra persona las ve, que alguien que ya inventó eso. No eres original, ni eres exclusivo. No, tú lo único que estás haciendo, estás copiando la moda de alguien más o la cultura de alguien más, la estás aplicando a tu vida porque te conviene vivir así. No hay nada nuevo debajo del sol, amén. No me vengas a decir, es que yo tengo mi propio concepto de la vida. No es tu propio concepto, es el concepto de alguien más que ya ha hecho a perder miles de vidas y tú lo tienes igual. ¿Por qué no simplemente decir, sabes qué? Estoy mal, este está mal, pero Dios está bien? Está comprobado en la palabra, está comprobado en cientos de millones de vidas que han pasado en esta tierra, viviendo para el Señor, siendo exitosos para el Señor. Igual tú y yo podemos vivir así simplemente si hacemos caso y nos sentamos con Él en lugar de andar sentados con el mundo, hermano. Pero que entiendan lo que estoy diciendo, hermano, te amo. Y mira, pero he visto esto, hermano, pasar. Malas asociaciones corrompen buenas costumbres. No améis al mundo ni las cosas, dice la Biblia, que hay en el mundo. Y vaya que suena como un sueño, como algo ya resonado y ya siempre lo mismo, hermano, porque el Señor nos quiere proteger, hermano. Quiere lo mejor para nosotros. Y nos advierte aquí con Pedro, se sentó con ellos, inmediatamente entró en el calor, entró en la presión. ¿Y qué hizo? Negó al Salvador y Señor Jesucristo. Número 3, sigue conmigo. No dejes que tu carne te controle. Aquí vemos algo interesante. Cuando Pedro llegó, dice la Biblia que había un fuego, los alguaciles habían prendido un fuego, aquellos que lo habían escarnecido, que habían entregado a Jesús, y de pronto él se acercó porque tenía frío.
porque hacía frío. Ahora no tiene nada de malo calentarse cuando hace frío. Amén. El problema, hermano, que yo miro aquí es que Pedro comprometió sus convicciones para calentar su carne. ¿Estás conmigo, hermano? Ahora, si Pedro hubiera estado cerca al Señor, él hubiera dicho, tengo frío, pero no me voy a acercar a eso y voy a comprometer mis convicciones. Prefiero morirme de frío a comprometer mis convicciones. Pero Pedro estuvo dispuesto a comprometer sus convicciones y asociarse con los escarnecedores de Cristo porque tenía frío. Ahora, la aplicación práctica creo que todos la entendemos aquí. Nos dejamos controlar por nuestra carne, estamos comprometiendo nuestras convicciones, tarde o temprano va a venir la apostasía. Tarde o temprano va a venir la apostasía. Lo he visto un sinnúmero de veces. Cristianos que se comprometen con la carne son cristianos que tarde o temprano apostatan la fe, hermano. El problema que veo aquí es que Pedro dejó que su carne controlara sus convicciones. Ahora lo miramos con una actitud similar. Quiero que vayan conmigo al libro de Mateo 26. Va conmigo, dale vuelta al libro. Y ve conmigo a Mateo 26, versículo 40. Ahora, Pedro tuvo la oportunidad de ser capacitado. Tuvo la oportunidad de poder resistir la tentación. Tuvo la oportunidad de no negar a Jesús y no pasar como el traidor a los anales de la historia en la palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios por su buen mal ejemplo, pero lo pudo haber evitado. Dice la palabra de Dios en el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro. ¿A quién le dijo, hermano? No le dijo a los demás, le dijo a Pedro. Dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Ahora, yo no sé cómo yo hubiera respondido, hermano. Lo más probable es que me hubiera exactamente dicho lo mismo. Estaban cargados de sueño, acaban de cenar, amén. ¿Qué pasa después de cenar, hermano? Te entra un sopor muy sabroso, ¿verdad? Como que quiere echarte una siesta. Pero aquí estamos viendo un panorama bastante peligroso para los discípulos. El mismo Jesús les advierte y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Estás conmigo, hermano? Velad, mantente despierto y ora para que no entren en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y hermano, es el consistente problema de aquellos que apostatan. Y las razones, hermano, simplemente no pueden controlar su carne. Quieren, pero su carne es débil. ¿Estás conmigo? Quieren porque su carne es débil y los hace volver a pastor. Yo quiero salir de ese vicio, quiero salir de esta situación, ya no quiero andar en pornografía, ya no quiero vivir en adulterio, ya no quiero hacerle esto, ya no quiero más cerveza, pero caen, hermano, porque la carne sigue controlando sus convicciones. Su carne está por encima de sus convicciones y constantemente con sus acciones maldicen el nombre del Señor Jesucristo. Pisotean la sangre de Cristo, como dice Hebreos. Aquel que peca voluntariamente, dice no hay más sacrificio por los pecados, está pisando voluntariamente la sangre de Jesús. Está apostatando con sus acciones. Y la razón es la misma que la de Pedro. Dejó que su deseo carnal comprometiera sus convicciones. ¿Me están entendiendo, hermano? Mira, por cierto, cristianos, hermano, que batallaron en el pasado con algún vicio, con algún problema, con alguna adicción, deberían tener extremo cuidado de agitar las obras de la carne que algún día estuvieron despiertas y activas. Tú no has ganado la guerra, posiblemente has ganado una batalla, hermano. Amén. La Biblia cuenta, no tengo tiempo de ver los versículos, pero la Biblia habla de un espíritu inmundo que vuelve. Viene un exorcista y de repente saca el espíritu del hombre. Dice la Biblia que sale el espíritu y el espíritu anda vagando por lugares desiertos, pero después se acuerda del deleite que tenía en su casa y decide regresar a la casa. Pero no regresa solo, regresa con 7 demonios peores que él. ¿Está conmigo, hermano? Regresa con 7 demonios peores que él y vuelven a hacer habitación en la casa. Hermano, este es el claro, vívido ejemplo, hermano, del cristiano que vivió en algún pecado
Y declaró victoria cuando no hay victoria, hermano. Si tú vives en la carne, no hay victoria hasta que te mueres, hermano. Sigues batallando con esto. Pero declaró la guerra, ya victoriosa la guerra, cuando solamente había ganado una batalla. Y de nuevo viene la tentación. Y después la carne compromete sus convicciones. Y 7 demonios vienen a su vida, que vienen a arruinarlo más de lo que ya estaba. Por eso dice el apóstol Pedro, como perro que vuelve a su vómito, o como puerca lavada que va, regresa al cieno, así es esta persona. Dice la Biblia, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Estás conmigo, hermano? Y es común, hermano, yo lo he visto pasar a lo largo de 15 años de ministerio. Cristianos que vinieron, pastor, vengo en esta condición, con este vicio, con esta adicción, con este pecado, ayúdame, por favor, ore por mí, voy a echarle ganas. De pronto le echa ganas y declaran una victoria, pero no declaran la victoria en la batalla, declaran la victoria en la guerra. Y de nuevo viene a arrastrarlos el pecado, hermanos. Y su postrer estado ahora, hermano, ya es de apóstata. Antes buscaba ayuda como estaba, ahora está peor que como estaba y ahora ni siquiera busca ayuda, ahora ha apostatado de la fe. Es lo que dice la palabra, querido hermano. Y es por eso, hermano, que tenemos que entender que somos humanos y somos frágiles y somos débiles. Y cuanto más hoy, hermano, deberíamos hacer caso al mensaje de Dios, a la advertencia de Dios. La palabra nos advierte constantemente acerca de esto. Vaya conmigo Romanos 13, versículo 3, y más aún en estos tiempos deberíamos de abrir nuestros ojos a la realidad de los peligros, hermano, del mundo, los peligros de la carne, cómo el mundo quiere agitar la carne, hermano. Tanta perversión por todos lados. Mira lo que dice Romanos 13, versículo 13, dice la Biblia, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias. Es la atracción sexual que viene por los ojos, hermano. Y lascivias, que son los actos sexuales, dice, no en contiendas y envidia, date cuenta, hermano, vicios, todo esto, hermano, dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. Llénate de Jesús, amén. Camina con Jesús, más caminas con Jesús, más te vuelves como Él, más caminas con Jesús, más te vistes de Él. Pero luego dice, no proveáis para los deseos de la carne. El problema es que no entendemos lo que significa esta frase proveer, porque nadie entiende esto, hermano, más que posiblemente los más antiguos aquí. En aquellos tiempos no había supermercado donde si se te echaba a perder la leche podías ir se te acaba la leche, puedes ir a comprarla. Se te acaba la harina, puedes ir a comprarla. Hoy en día sí es, no proveemos. Pero en aquellos tiempos, incluso siglos pasados aquí en los Estados Unidos, la gente, ¿cómo se dice? Se suministraba sus galeras y no sé cómo se llaman, los graneros, ¿verdad? Y llenaban esos graneros para poder sobrevivir durante el invierno. Hacían conservas o preservas en paquetes, de todo tipo de frutas y de esto y lo otro, los guardaban ahí. Y eso era proveer para el verano, proveer para el invierno, para el tiempo de prueba, proveer para el tiempo de peligros. ¿Estás conmigo, hermano? Por eso dice aquí el Señor, no proveáis para los deseos de la carne. Cristianos, hermanos, entran en tentación y caen porque tienen provisión. Dice, pastor, yo ya no tengo problema de droga, sí, pero ¿sabes quién vende droga? Y todavía vas con él y sabes cómo buscarle, y sabes cuánto vale y sabes dónde encontrarle. ¿Está conmigo, hermano? Tú ya no estás en eso, pero en la tentación vas a tener la tendencia de caer porque sabes el camino. Pastor, ya no miro pornografía, sí, pero todavía tienes el internet, tienes el acceso a un botón de volverte a meter al internet, estás proveyendo para los deseos de la carne. Pastor, ya no te quedas en el adulterio, sí, pero de todos modos te gusta estar con mujeres a solas, que no son tu esposa. Y dices, yo no voy a caer porque ya sé lo que significa caer. No importa, hermano, el demonio, el espíritu, el mundo vuelve, hermano. Y por lo tanto necesitamos, dice la Biblia aquí, cortar, hermano, no proveer. Deshacernos de esa provisión. Yo no sé en qué Dios te está tentando a ti, hermano. En qué el diablo te está poniendo tentación. Yo no sé qué cosa te atrae a ti o qué adicción tuviste en el pasado. Pero mira, tú tienes que poner atención seria a eso y decir, hey, yo tengo que estar cerca siquiera de eso. Pero Pedro tenía frío y se acercó para calentar. Espero que entienda lo que estoy diciendo, hermano. Amén, ¿estás conmigo? Nadie peca espontáneamente, hermano. El problema de cristianos cayendo no es el pecar espontáneamente.
Nadie peca, de repente se me ocurrió pecar y bueno, no, hermano, mira, pecamos porque hemos provisto en una bodega espiritual para nuestra carne. ¿Está conmigo, hermano? Nuestra mente no está pensando lo que es correcto. Hay una bodega espiritual aquí arriba, hermano, que está llena de algo que cuando somos tentados, somos prontos a llegar aquí y regresar. ¿Estás conmigo, hermano? Te quiero ayudar, hermano, te amo. Pero deberíamos de cortar aquellas cosas que causan provisión. Hacer todo lo posible, buscar consejería, buscar ayuda. Hay maneras, hermano, de salir de eso. Número 4, vaya conmigo ahí, no te escandalices de él. Interesante que Marcos, ve conmigo Marcos 14, el capítulo 14. Antes de que todo esto pasara, Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Y Marcos 14, versículo 27, dice la Biblia: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, herirá el pastor y las ovejas serán dispersadas. Todos os escandalizaréis. Ahora, Pedro lo negó 3 veces, pero todos se escandalizaron, todos huyeron de su presencia. La palabra escandalizo que aparece aquí tiene varios significados. Uno de ellos es poner una piedra de tropiezo o un obstáculo en el camino para que otro deliberadamente caiga, para hacer caer a otro. Dice: todos os escandalizaréis. El diablo literalmente puso una piedra de tropiezo delante de los discípulos para que todos tropezaran. Es lo que significa tropezar. Y como no estaban cerca de Cristo, no se pudieron sostener de Él. Al contrario, todos lo abandonaron. En sí, hermano, escandalizarse no es el pecado en sí. El pecado es el escandalizarse es la ocasión de caer en el pecado. Es la tentación. No es la caída, sino el tropiezo. Y Pedro cayó por entrar en la ocasión de caer. ¿Cómo cayó? ¿Cómo entró en la ocasión de caer? Al negar que él podía caer. ¿Está conmigo, hermano? Al negar que no podemos apartarnos del Señor. Al negar que no podemos apostatar como este pastor. Hermano, todos somos capaces de todo lo contrario que dice este bendito libro. Todos somos capaces de vivir como animales, hermano. Y es por eso, hermano, que tenemos que identificar esto, hermano, y saber que el diablo va a poner delante de nosotros piedras de tropiezo para caer, hermano. Mira, si Pedro cayó, hermano, y todos los demás apóstoles que vieron a Cristo hacer milagro tras milagro tras milagro y advertirles: hey, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Hermano, nadie le creyó, todos cayeron. Porque el diablo supo cuándo poner esa piedra de tropiezo para hacerlos caer. Hermano, quiero decirte esto con todo mi corazón: ¿qué error va a ser que alguno de nosotros llegue a pensar que si entra en tentación puede salir librado? Porque hay cristianos que dicen y piensan en este momento: yo puedo entrar en eso, pastor, y puedo salir sin problema. Yo puedo tropezar pero no caer. Yo puedo entrar en esta circunstancia, escuchar eso, mirar eso, estar con ellas solas y no voy a caer, pastor. Eres un tonto si piensas de esa manera, hermano. Entras en ocasión de caer, vas a caer. Abre tus ojos y observa cómo Satanás está poniendo ocasión de caer delante de ti. Evítala, escápate de ella, apártate. Hermano, no te escandalices del Señor. El Señor les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Él sabía en el momento que iban a entrar en tentación, en el momento en que iban a caer. No les dice: velad y orad para que no entren en pecado. No le dice: hey, velad y orad para que ni siquiera entren en tentación. Ten cuidado, hermano cristiano. El pensar de esta manera puede arruinar tu matrimonio, puede arruinar el impacto de tu vida sobre tus hijos, hermano, puede arruinar el plan de Dios para tu vida, hermano. Y nos escandalizamos.
Estaba yo pensando en esto, ¿cómo es posible que no podemos ver los tropiezos que el diablo pone enfrente? Bueno, la única manera de no ver los tropiezos, porque dice, os escandalizaréis de mí. Los discípulos estaban supuestos a mirar a Cristo. Si tú miras a Cristo, tú vas a poder mirar enfrente de ti. Y vas a poder mirar los tropiezos y lo que vas a hacer es vas a dar la vuelta. Pero si tú andas de espaldas, le das la espalda a Cristo y supuestamente estás avanzando hacia Él, mira, algo va a pasar. Y hay muchos cristianos que están caminando así. Aparentan seguir a Jesús, pero van de espaldas, hermano. Y viene el tropiezo del diablo y mira, va para abajo. ¿Está conmigo? Termino con esto, número 5, pongan ahí, no te avergüences de Él. Porque habrá ocasiones, querido hermano, en que la tentación nos va a agarrar por sorpresa. Amén. La tentación nos va a agarrar por sorpresa. Pastor, ¿cómo usted sabe eso? Mira, la Biblia habla de José. Amén. José estaba en su negocio, hermano, estaba haciendo su quehacer, la tarea que su jefe le tenía encargado, y estaba él contento trabajando por acá, y de repente sale la esposa de Potifar y se le prensa a 20 uñas, hermano. ¡Duerme conmigo! Y José, hermano, estuvo dispuesto a salir desnudo huyendo que comprometer sus convicciones. Pero vino la sorpresa, pero no se avergonzó de su Señor. Y mira, hermano, muchas veces el diablo va a aparecer en la vuelta de la esquina cuando no lo podemos ver. Y muchas veces la tentación va a aparecer ahí sin nosotros esperarle, hermano. Mira, no te avergüences de tu Salvador, hermano. Pedro se avergonzó de su Salvador, hermano. No lo conozco. No lo conozco 2 veces. Y a la tercera vez dice, no solamente no lo conozco, sino conozco a ese tal por cual. Maldiciendo el nombre de su Señor. Porque Pedro no estaba convencido de lo que Jesús le había dicho. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Si él hubiera estado plenamente convencido de eso, se hubiera quedado con el resto de los discípulos y no hubiera seguido a Jesús sabiendo lo que Jesús iba a pasar. Pero él dijo, yo puedo soportar esto. Y cuando de repente la tentación lo agarró por sorpresa, se avergonzó de Cristo. Necesitamos cristianos que no se avergüencen. Hoy más que nunca, hermano, mira. Hoy más que nunca va a venir detrás el diablo para hacerte avergonzarte de Cristo. Enfrente de tu familia, enfrente de tu esposa, enfrente de tus propios hijos. Y la razón por la así tenemos un montón de hijos ateos es porque padres se avergüenzan de Jesús. Se avergüenzan de su manera de vivir, su manera de caminar, su manera de andar diario, hermano. No reflejan a Cristo porque les da vergüenza. Les da vergüenza que otros sepan que son cristianos. Les da vergüenza que la familia sepa que es cristiano. Y tú piensas que eso no le causa daño a nadie y te ríes, ja, del pecado de los demás. Mira, tus hijos están mirando eso, querido hermano. Los inconversos están viendo, mira, este es igual que nosotros. Este es de los nuestros, se sienta aquí con nosotros calentándose en el fuego. Es igual que nosotros. ¿Tú crees que se van a convertir, hermano? No, querido hermano, al contrario. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Tienes que decidir pararte, hermano, por lo que crees. Yo no puedo edificar tus convicciones, yo no puedo edificar tu columna vertebral espiritual, hermano. No puedo yo, hermano. Solamente el Señor puede, hermano. Tú tienes que creer lo que este bendito libro dice, hermano. Y decir, voy a creer esto, y no solamente voy a creer esto, voy a vivir por esto. Y voy a establecer estos principios como algo de mi vida que sea intrínseco, que no se mueva, que nadie lo quiebre, que cuando venga el calor no importa, aguantamos. Pero no te avergüences del Señor, hermano. Cristo dijo, el que me negare delante de los cielos, delante de los hombres. Dice, el que me confiese delante de los hombres, dice, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero es de aquel que me negare delante de los hombres, dice, yo le negaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Vaya que esa advertencia no nos da calofríos, hermano. Yo no sé, hermano, sinceramente, si verdaderamente cuando venga esa prueba, tú no te vas a avergonzar. ¿Estás conmigo, hermano? Te amo en Cristo, vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Señor, verdades para no caer, aquí están bien claras. Y no quiero que la iglesia malinterprete, no estoy menospreciando ni juzgando al apóstol, al contrario. Qué gracia
Qué gracia recibida de parte de ti, Señor, cuando lo levantaste de nuevo y lo usaste para ser un gran siervo tuyo. No lo estoy juzgando, me estoy identificando con él. Porque cuántas veces, Señor, con mis acciones yo te he negado. Cuántas veces con mi comportamiento yo te he fallado. Cuántas veces yo me he sentado con aquellos con los cuales no debía haberme sentado. Cuántas veces no controlo mi carne. Cuántas veces, Señor, me he alejado de ti pensando que estoy cerca de ti, pero estoy alejado. Señor, yo soy culpable también. Yo estoy con Pedro, no estoy contra Pedro, estoy con Pedro. Señor, ten misericordia de mí como tuviste misericordia de Pedro. Si alguien aquí dijera, pastor, yo me identifico también con usted y con Pedro. Yo me identifico con usted y con Pedro. Yo no quiero ser ese cristiano necio y orgulloso que piensa que no va a caer, o que toma las cosas a la ligera, o que es apático en la fe. No, yo quiero estar en la posición de usted, y quiero estar en la posición humillada de Pedro, que lloró amargamente y dijo, Señor, ¿qué hice? ¿Qué hice, Señor? Perdóname. Que dijera, pastor, ore por mí. Dios habla a mi corazón en esta hora. Hay cosas que yo tengo que arreglar. Yo me identifico con usted, pastor. Me identifico con Pedro. Dios habla a mi corazón. Hubiera alguien así que dijera, pastor, ore por mí. Ore por mí, pastor. Hubiera alguien así, levanta tu mano y quiero orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muchas manos, muchas manos, muchas manos. Dios te bendiga, hermano.